Bueno, hermano, le invito, vamos a leer un texto de las Escrituras antes de avanzar con la clase, el tema de hoy. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8. Amén. Romanos 8, 28, vamos a leer hasta el versículo 30. Romanos 8, 28 hasta el versículo 30. Leemos la palabra del Señor. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, la palabra de Dios, un texto que hemos citado abundantemente en este tiempo, en estas clases del llamamiento eficaz, debido a que particularmente creo que es un texto que habla bastante claro acerca del propósito de Dios y de todo lo que hemos estado hablando con referente al llamamiento eficaz. Dice que los que antes predestinó, dice porque a los que el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y hablando particularmente del tema que estamos hablando en el capítulo 10 de la confesión, le invito a buscar el capítulo 10 de la confesión. Vamos a leer el párrafo 1. Si el Señor lo permite, hoy vamos a concluir con el párrafo 1 del capítulo 10 de la confesión. Hermana, en la diapositiva 7 está, para que lo pongas ahí. Dice, vamos a esperar que la mano lo ponga. Ok. Le voy a invitar a un hermano que pueda leer el párrafo 1 completo. Llevándonos a la gracia y a la salvación por Jesús, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Así es. Ese es el párrafo 1. Hemos avanzado hasta donde dice Espíritu. Y si el Señor lo permite,
Vamos a analizar esta mañana todo lo que está subrayado, sacándolo del estado de pecado y muerte. Toda esta parte que está subrayada, vamos a intentar abordarlo esta mañana. ¿Ese mañana que pasé la diapositiva? Quería recordar la diferencia que hay del llamamiento general y el llamamiento eficaz. El llamamiento general o externo es un llamado al arrepentimiento de la fe en el Señor, que es esencial en el mensaje del Evangelio. Este llamado va dirigido a todos aquellos que escuchan el Evangelio por medio de la predicación. Ese es el llamado general que estuvimos hablando la semana pasada. Todos los hombres están llamados a predicar el Evangelio. Están llamados todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, estamos llamados a predicar el Evangelio. Y en ese predicar del Evangelio estamos haciendo un llamado general a todos los hombres a venir a Cristo. Y el llamamiento eficaz, que es el tema que estamos abordando en la confesión, el capítulo se llama del llamamiento eficaz. Esta es una definición del llamamiento eficaz, dice, es la obra del Espíritu de Dios por la que nos convence de nuestros pecados y miseria, ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades y nos persuade y capacita para recibir a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio por medio de la predicación. Este es el llamamiento eficaz, muy diferente al llamamiento externo, es que es Dios quien convence al pecador. Nosotros hacemos un llamamiento general, llamamos a muchas personas a venir a Cristo, a abrazar la fe del Evangelio, a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, no todos se arrepienten, no todos buscan al Señor. Pero, porque la pregunta que surge es, ¿por qué no todos vienen a Cristo? ¿Por qué no todos buscan al Señor? ¿Quién hace la diferencia? Según el llamamiento eficaz y lo que hemos visto con abundantes textos de la Escritura, es la obra del Espíritu de Dios por la que nos convence de nuestros pecados y miseria, ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renueva nuestras voluntades y nos persuade y capacita para recibir a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio por medio de la predicación. ¿Sí me están, hermano? Hablamos la semana pasada también, el primer domingo que comenzamos con el llamamiento eficaz, hablamos de esto. ¿Puede avanzar, hermano? Póngalo más. Ahí. Hablamos de estos textos bíblicos, de la primera parte del párrafo. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Ahí hablamos acerca de que todos los llamados son predestinados. Vimos con abundantes textos de la Escritura que todos aquellos hombres que han sido llamados eficazmente, que han sido traídos eficazmente a los pies del Evangelio de Cristo, es porque han sido predestinados, es porque han sido elegidos por Dios, según vemos también en el texto de las Escrituras que acabamos de leer, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Va a avanzar, hermano? También vimos la semana pasada los medios, estas personas que han sido llamadas eficazmente, Dios ha usado los medios por su palabra y su espíritu. Vimos la semana pasada también esto acerca de cómo Dios, a través que Dios usa, los medios que Dios usa comúnmente para traer a sus escogidos, a las personas que Él ha predestinado para vida, es su palabra y su espíritu. Esos son los medios comunes que Dios usa para traer a aquellos hombres que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y leímos también toda esta cantidad de pasajes de la Escritura que pudimos verificar y pudimos comprobar que estos son los medios que Dios usa para la proclamación, para traer a su pueblo escogido. ¿Puede pasar, hermano? ¿Dele, hermano?
Bueno, en el primer párrafo, comenzando el primer párrafo, quedamos claros en los llamados. Los llamados eficazmente son elegidos. ¿Pueden avanzar? Y la semana pasada, los medios comunes del llamamiento eficaz. Avance más. ¿De otra vez? Aquí está. Basados en esta parte del párrafo, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable. Ahí estuvimos hablando de esto. Los llamados eficazmente son elegidos. No hay ninguna persona que haya sido llamada eficazmente que no sea elegido o que no haya sido predestinado por el Señor. También los medios comunes del llamamiento eficaz, dice llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. Hasta ahí estuvimos avanzando la semana pasada. ¿Puedo avanzar, hermano? Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a avanzar con lo que sigue del párrafo a partir de donde dice la palabra sacándolos del estado de pecado. Voy a volver a leer el capítulo 1, ¿lo mantiene ahí, hermano? Voy a volver a leer el párrafo 1 para avanzar y comenzar a leer los textos de las Escrituras. Presten atención, dice así: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno, y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esta es, en un sentido podríamos decirle, las evidencias o el resultado de que hemos sido llamados eficazmente. Una de las personas, o podemos saber que una persona ha sido llamada eficazmente por el mensaje del Evangelio, es porque esta persona ha dado evidencias externas de que esta persona ahora vive diferente. Ha sido sacado, dice la confesión acá, sacado del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. No sé si alguien recuerda dónde usamos esta frase, sacado del estado de pecado. ¿Sí recuerdan? Lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 9, cuando hablamos de los estados del hombre. Hablamos del estado de inocencia, del estado de pecado, del estado de gracia y el estado de gloria. El hombre está en un estado de pecado. Vamos a regresar ahí, hermano. Le digo que pueda ir a su confesión en el capítulo 9. Vamos a leer el párrafo 3. Alguien que pueda leer el párrafo 3 del capítulo 9. El hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado. No puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Eso es lo que implica estar en el estado de pecado. Yo también voy a leer, también estuvimos hablando de esto en el capítulo 6, hablando acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. En el capítulo 6 vimos, voy a leer desde el párrafo 2, dice:
Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Entonces, una de las evidencias o uno de los resultados de que un hombre ha sido llamado eficazmente por el Evangelio de nuestro Señor es que ha sido sacado del estado de pecado y muerte en que está por naturaleza y llevado a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Esa es una de las evidencias. Vamos a leer los textos de las Escrituras que nuestros hermanos ponen ahí. Romanos 8:2 y otra persona, otro hermano que pueda buscar 1 Corintios 9, Efesios 2 del 1 al 6 y 2 de Timoteo 9 y 10. 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Alguien puede leer el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto habla acerca de la ley del Señor, de la ley de Cristo, del orden del Espíritu, sacando al hombre del estado de pecado. El hombre permanece, según hemos visto con las Escrituras, en un estado de muerte espiritual. Y es a través del Espíritu Santo de Dios que el hombre puede recibir vida eterna, la nueva vida en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por la cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y si nos damos cuenta, lo que las Escrituras enseñan es que Dios es fiel y Dios nos ha llamado. La pregunta es, ¿por qué no todos han sido llamados a la comunión con su Hijo? ¿Por qué no todos los hombres que se les predica la palabra de Dios están en una comunión con Cristo? Es Dios el que ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, los creyentes del Señor, y nos ha unido al cuerpo de Cristo, nos ha dado una unidad en el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios. Vamos a leer el próximo texto de la palabra, Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es. Ese es un texto bastante claro y un texto muy conocido, creo que por cada uno de nosotros, que nos deja bastante claridad con referente
a cómo es que hemos sido sacados del estado de pecado y muerte en el que estábamos y hemos sido llevados a la gracia y a la salvación. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, vemos la completa incapacidad del hombre que está muerto y la acción de Dios en todo momento en este pasaje que acabo de leer nuestro hermano, que es Dios el que siempre ha tomado la iniciativa de dar vida, que es Dios el que ha tomado la iniciativa siempre en todo momento de resucitarnos, de darnos de su gracia. Después que el versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hemos leído que el estado de pecado, el hombre estaba en este estado de muerte espiritual, de incapacidad, de no querer, que ni siquiera podía prepararse para la salvación, pero Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, después que muestra la trágica condición del hombre, que estábamos por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, que estábamos esclavos del diablo, del príncipe de la potestad del aire, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta sería ¿cuándo Dios nos amó? Que esta es una pregunta que también puede surgir, y entendemos por las Escrituras que Dios ha amado al hombre antes de la fundación del mundo. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. También dice el texto, a los que antes conoció. Y este conoció, en este pasaje que leímos en Romanos 8, también habla de una relación de amor de Dios hacia su pueblo escogido. Entonces Dios amó al hombre en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios amó a un cierto número de personas, y a estos los predestinó para salvación. Y no solamente los predestinó, sino que también los llamó a través de su palabra y su espíritu. Cuando los llama, los saca del estado de pecado y les da una nueva vida. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y pone, por gracia soy salvo. No nos lo merecíamos, fue una gracia de Dios, fue un regalo inmerecido de parte del Señor el hecho de que hoy podamos tener una nueva vida en el Señor. Hay un texto de la Escritura que también dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. La causa de nuestro amor hacia Dios es porque entendemos que Él nos amó a nosotros primero. Aún nosotros cuando estábamos en pecado, aún cuando estamos en nuestra peor condición, Dios mostró su gracia para con nosotros y nos sacó del estado de pecado. Y ese es uno de los resultados de haber sido llamado eficazmente. Vamos a leer también 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Ya te doy la palabra. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, las cuales nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó la luz de vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así es. Este texto también es bastante claro y nos deja ver la soberanía de Dios y el plan de Dios eterno antes de la fundación del mundo y el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No había algo que Dios vio en el ser humano y entonces en base a eso Dios lo predestinó o Dios lo eligió. Dice, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. O sea que la causa de la elección o de nuestra salvación y aún de nuestro llamamiento a vivir una vida santa es conforme a sus propósitos. Dice el libro de Éfesos, según el designio de su voluntad. Dios le plació salvar a un grupo de pecadores por sola gracia, por su sola gracia. Y el versículo dice, el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es algo glorioso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Reveló plenamente la nueva vida que íbamos a tener, la inmortalidad del alma, la inmortalidad de nuestros cuerpos a través de la resurrección, a través de toda esta gran obra que Dios hizo resucitando a Cristo de entre los muertos. Porque antes de Cristo quizás se tenía un entendimiento muy vago acerca de la vida después de la muerte. Tendríamos un cuerpo después de la muerte, ¿cómo seremos después de la muerte? Pero Cristo dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. A través del Evangelio, ustedes miren el libro de los Hechos, cómo los apóstoles hablaban acerca de la resurrección y por eso eran perseguidos y por eso eran apedreados. Cuando ellos tocaban el tema de la resurrección, porque era un tema nuevo, era algo que había sido sacado a la luz por el Evangelio. Pero el texto que hablamos en el 9 dice que este propósito de Dios fue en la eternidad. No fue algo nuevo, que a Dios se le ocurrió de repente, todo se le salió de las manos, y ahora bueno, voy a intentar salvar a alguien y voy a mandar a mi hijo para ver si él puede por lo menos rescatar a algunas personas. No, el Señor vino a salvar. Él dice que en el libro de Mateo, que su nombre será llamado Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no vino a dar una posibilidad de salvar. Jesucristo vino a salvar. Él vino con un propósito definido para traer a sus escogidos, para llamar a sus escogidos, para morir por ellos. Vamos a pasar siguiendo, avanzando más. En el párrafo dice, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Y esta es una realidad, hermano, el hombre no comprende las cosas de Dios. Según vimos, una de las características o de las consecuencias del estado de pecado del hombre es que no entiende, está incapacitado para comprender las cosas de Dios, para buscar a Dios. El hombre está en un estado de muerte espiritual. Él no puede discernir, dice un texto de la palabra de Dios, que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu. El hombre está completamente ignorante a las cosas de Dios. Aún el hombre que no ha sido llamado, que no ha sido regenerado, él no puede entender las cosas de Dios. Por más que el hombre, muchas veces usted se puede conseguir con hombres que pueden decirle muchas cosas de Dios, de diferentes religiones y aún de religiones cristianas, de la misma religión cristiana, hombres que le pueden dar un entendimiento acerca de cómo es Dios o quién es Dios, pero si el hombre no ha sido regenerado por el Señor, él todavía no puede entender ni percibir las cosas del Señor, porque esto es algo que Dios hace en el corazón del hombre. Dios implanta su espíritu en nuestras vidas y hablamos según el Señor nos ha ministrado, según el Señor nos ha transformado. No es solamente algo que puede quedar en nuestro intelecto. Conocer a Dios es una relación personal que comenzamos a experimentar con el Señor. Entonces vamos a leer estos pasajes, hermanos, que confirman esta frase, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Vamos a Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es el perdón de pecados
Amén. Para que abras sus ojos. Este es el llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo cuando le estaba enviando a predicar el evangelio. Hermano, disculpa, ¿puedo volver a leer el pasaje? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos este llamado general, este llamado eficaz que Dios hace a los hombres. Una de las características es que van a abrir sus ojos a la palabra, van a abrir sus ojos, van a poder mirar a Dios. Y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o del poder de Satanás a Dios. La Biblia enseña esto. Todos los hombres que no tienen a Cristo, todos los hombres que no tienen al Señor, están bajo el poder de Satanás. Están ciegos a las cosas de Dios. Ellos no pueden mirar las cosas de Dios. Y están en tinieblas, están en oscuridad. Están en un estado crítico, aunque externamente nosotros no podamos verlo, pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que ellos están bajo esta condición. Están ciegos, están en tinieblas y están bajo el poder de Satanás. Y el Señor envía al apóstol Pablo con esta comisión de que lleve la palabra, de que lleve el evangelio, para que ellos puedan abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a Dios, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Cuando alguien puede leer este pasaje, puede decir, bueno, pero aquí vemos que es el hombre el que está tomando la decisión, el hombre que está abriendo sus ojos, el hombre el que se está convirtiendo de las tinieblas a la luz y todas estas cosas, pero según todo lo que nosotros hemos visto en todo este tiempo, entendemos que si Dios no hace una obra previa en el hombre permanecerá en su estado pasivo, rebelde, delante de Dios. Primera de Corintios 2:10 al 12. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de los hombres, hablando de la gloriosa obra de Dios en el Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz. Pablo viene hablando acerca de proclamar a Cristo crucificado. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La única forma de que el hombre pueda entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de poder mirar las cosas que ojos no vieron, ni oído pudieron oír, solamente es a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nadie podrá entender las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está en él para poder revelárselas. No hay manera de poder entender las cosas de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos hacer mucho énfasis o profundizar, porque dice, iluminando de mundo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Este comprender las cosas de Dios no ocurre solamente en el momento de nuestra regeneración, cuando somos convertidos al Señor, sino que esto dependemos del Señor en todo momento en nuestra vida cristiana para comprender las cosas de Dios. Necesitamos
la revelación, la asistencia del Espíritu de Dios para conocer la voluntad de Dios en cualquier cosa que nosotros queremos hacer. Cómo entender cuáles son las cosas de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué tengo que hacer. Necesitamos la ayuda de su Espíritu. Por más que nosotros podamos con nuestra lógica intentar resolver nuestros problemas, con nuestra fuerza, si no dependemos del Señor, fracasaremos. Pero el Señor dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo que habita en nosotros y Él conoce plenamente a Dios. Él conoce plenamente a Dios y cuando nosotros dependemos de Él, Él nos ayuda y Él nos guía en todas las cosas que hacemos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Vamos a leer también Efesios 1, 17 y 18. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor, que alumbre los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Una de las oraciones de Pablo, que muy comúnmente él oraba, cuando vemos las oraciones del apóstol Pablo y aún de los hermanos de las Escrituras, de todos estos hombres de Dios, vemos oraciones centradas principalmente en la soberanía de Dios, pero pidiendo sabiduría, revelación para poder conocer al Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Imagínense estas palabras, hermano. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay una riqueza de gloria que Dios ha dado a cada uno de los creyentes. Algo glorioso que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado su espíritu. Él nos ha alumbrado nuestra mente. Nos ha traído a un estado de salvación. Y esto es algo glorioso. Y el apóstol pedía que nosotros pudiéramos entender esto cada día más. Cada día más que pudiéramos entender lo que Dios nos ha concedido en el hecho de que podamos hoy en día ser llamados hijos de Dios. De que pudimos ser llamados de las tinieblas a la luz admirable y ahora estamos en un estado de gracia, en una comunión con Dios, pero también debemos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y cada vez que estemos creciendo más y entendiendo más la esperanza a la que Él nos ha llamado y entendiendo la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, nosotros podemos cada día ser más conformados a esa imagen y vivir una vida más consagrados y confiados en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Estamos los videos? Mira, recordando la pregunta que hizo el hermano Carlos Río la vez pasada, hablaba de la revelación general y la revelación particular. La revelación general es que la naturaleza manifiesta, como dice en Romanos, una evidencia de la existencia de Dios, de su sabiduría y de su poder, ¿sí o no? La revelación particular es la predicación del Evangelio. Creo que Hermano Río preguntaba si es suficiente la revelación general para que la persona reciba el don de la fe del arrepentimiento o hace falta realmente, para que haya un llamamiento eficaz, la predicación de la palabra de Dios, el Evangelio propiamente dicho. ¿Estás entendiendo la pregunta? Sí, sí. Para que haya un llamamiento eficaz, tenemos entonces que predicar el Evangelio tal como lo hacía el apóstol Pablo, lo hacía Jesucristo y los apóstoles, o también muchas personas pueden ser salvas solamente con una revelación general, con la evidencia de la naturaleza de que Dios existe. Ok. Hermano, eso lo vamos a avanzar en el párrafo 3, vamos a hablar ese tema, para no adelantarnos. Y se hablaron acerca de los medios
comunes que Dios usa, que era su palabra y su espíritu. Estuvimos hablando eso la semana pasada, que son los medios comunes que Dios usa para atraer a los predestinados, a sus llamados. Eso lo vamos a ver en el párrafo 3. Vamos a seguir avanzando. Ya leímos estos textos. Hermanos, por favor. Vamos a la otra parte del párrafo. Dice, sigue quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Esta es una frase también muy común o muy conocida por nosotros, hablando acerca del nuevo pacto. Vamos a leer este pasaje de la Escritura, Ezequiel 36, 26. Lo voy a leer, hermano. Voy a leer Ezequiel 36, versículo 26. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Una de las evidencias o de los resultados del llamamiento eficaz es que Dios quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne. Esta era la promesa del nuevo pacto, que Dios pondría sus leyes en nuestros corazones, que Dios quitaría el corazón de piedra, y el corazón de piedra no es nada más y nada menos que el estado del hombre sin Cristo, en un estado de pecado, una piedra, duro. No puede, está duro, está insensible a las cosas de Dios. Pero Dios quita, no dice que el hombre quitará el corazón de piedra, sino que vemos la iniciativa principal y única de Dios, quitando el corazón de piedra, y dice, dando un corazón de carne. Ahora un corazón sensible para entender, siendo iluminado para entender las cosas de Dios. Dios obrando soberanamente en todo esto, sacando al hombre del pecado. Y esto es una realidad en nosotros. Éramos hombres insensibles a las cosas de Dios antes de ser llamados al Evangelio. Si miramos atrás y miremos cómo nosotros nos comportábamos hacia Dios, éramos unos corazones, todos teníamos corazones de piedra. Nadie pensaba en el Señor, en iglesia, en congregarse, en leer la Biblia, nada de eso. Pero cuando Dios cambia tu corazón, cuando ocurre la regeneración, cuando Dios te convierte, entonces tu corazón se convierte en un corazón sensible a las cosas del Señor. Y quieres amarle, quieres servirle, quieres tener comunión. Eso lo hace Dios. Es una evidencia de los que han sido llamados. Dios ha cambiado sus corazones. Dios ha transformado sus vidas. Avanza también, dice, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así es. Y circuncidará el Señor tu corazón. Recordamos, la circuncisión era un símbolo del pacto, que a todo niño varón le cortaban el prepucio como símbolo de estar en un pacto con Dios. A los 8 días de nacido, todo niño tenía que ser circuncidado, y esto le hacían estar en pacto con Dios. Si leemos el pasaje, dice que Dios iba a circuncidar el corazón de ellos. Él iba a circuncidar su corazón. Voy a decirle a un hermano que pueda buscar Romanos capítulo 2.
versículo 28. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente con la carne. 29 también, hermana, disculpe. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es. Y si considerará el Señor tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, hablando de la verdadera simiente de Abraham. Esa es la verdadera simiente de Abraham, los que han sido circuncidados del corazón. No es algo externo, es algo que Dios hace en la vida de nosotros. Y eso es también lo mismo, se podría decir, lo que hablamos acerca del cambio de corazón. Dios quita el corazón de piedra, Dios circuncida nuestros corazones en relación para que tengamos una relación con Él. Porque una de las cosas que dice aquí de Deuteronomio dice que Él va a circuncidar nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. La única forma de que podamos amar al Señor con todo nuestro corazón es que Él circuncide nuestro corazón, Él cambie nuestro corazón. Ezequiel 36, 27, creo que es el que yo leí, no, es el próximo. Ezequiel 36 y otro hermano que busqué, Juan 6, 44. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así es. Dice, haré que andéis en mis estatutos y que los pongáis por obras. El texto que leímos en Deuteronomio es Dios también para que ames a Jehová con todo tu corazón. Y vemos que Dios renueva nuestras voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Aún Dios hace todas estas cosas para que nosotros podamos obedecerles. Renovando sus voluntades, recordamos cuando leímos el párrafo 9 acerca de la voluntad del hombre, que el hombre tiene una voluntad inclinada a sus deseos. Él siempre elige voluntariamente según sus deseos, y como los deseos del hombre caído o sin Cristo son malos, el hombre siempre elegirá voluntariamente el mal. Pero dice que Dios renueva sus voluntades es cuando pasa al estado de gracia. Dios renueva nuestros deseos, Dios cambia nuestro corazón y ahora nuestras voluntades están dirigidas, nuestros deseos van dirigidos hacia Dios. Ahora tenemos nuevos afectos hacia el Señor. Dice, y por su poder omnipotente, usa esta palabra, omnipotente, todopoderoso, que Dios tiene todo el poder, no hay nada imposible para el Señor. Con ese poder omnipotente, Dios induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, a través de los medios comunes que hemos hablado, su palabra y su espíritu. Leemos Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Que Cristo está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó el Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok, Juan 6, 44, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dice Deuteronomio que Él circuncidará nuestro corazón para que ame al Señor y para que sirva al Señor. El Señor nos trae a Cristo. Nadie podrá venir a Cristo si el Padre no lo trae. Vemos también la iniciativa de Dios en el llamamiento eficaz con su poder omnipotente, trayendo al hombre a los pies del Señor, trayendo a los hombres a los pies
de Cristo. En una oportunidad, comenta Spurgeon que estaba predicando acerca del llamamiento eficaz y un hermano se le acercó y le dijo que él estaba molesto con él porque él predicaba que Cristo o que Dios traía a las personas a Cristo arrastradas y jaladas por los cabellos. Y él le respondió que le recordara cuando él había predicado esa extraordinaria doctrina. Y le dijo, aunque ciertamente eso que está diciendo es algo muy exagerado, no son arrastrados por los cabellos, pero sí son arrastrados por el corazón. Fueron las respuestas de él. Dios nos arrastra literalmente porque el hombre no quiere venir a Cristo. Y Dios cambia nuestra voluntad, cambia nuestro corazón y nosotros venimos a Él. Si Dios no hace algo previo en nuestros corazones, el hombre se quedará pasivo en sus pecados y muerto ahí. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Vamos a leer Efesios 1:19 y Filipenses 2:3. Vamos a leer esos dos pasajes para no dejarlos allí. ¿Alguien que lo pueda leer? Efesios 1:19 y Filipenses 2:3. Ok. Viene concluyendo el pasaje que habíamos leído ya. La oración de Pablo dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas? Todo eso opera en nosotros y va en relación a nuestra salvación, a nuestro llamamiento. Y la palabra que usa el apóstol, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? O sea, lo pone en lo más sumo, en lo más grande, para decir que ese poder opera en nosotros. Por eso es que muchos hermanos bien dicen que el milagro más grande que puede existir en la humanidad es la regeneración, es que Dios convierta a pecadores a Cristo, es que Dios pase a un hombre de muerte espiritual a vida espiritual. Y Filipenses 2:13. Porque Dios es que nosotros produce y ustedes pueden hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los hombres que han sido transformados, los corazones que han sido cambiados, los corazones que han sido circuncidados, son corazones guiados por el Espíritu Santo. Los guía, el Espíritu Santo los guía a hacer su voluntad. Y aunque muchas veces, por causa de la naturaleza que todavía queda en nosotros, nos resistimos a hacer muchas veces lo que Dios nos manda, Dios hace todos y usa todos sus medios para que a la final nosotros hagamos su voluntad. Y si es necesario nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir, pero siempre terminaremos haciendo la voluntad del Señor. Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Uno de los ejemplos más palpables, la historia de Jonás. Vemos que este hombre no quería hacer la voluntad del Señor, el Señor lo procesó y a la final él tuvo que cumplir el propósito del Señor. Y esta es una de las evidencias de ese llamamiento eficaz. Dios renueva sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Vamos a finalizar con este, hermano. Finalizando el párrafo dice, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Salmo 110, 3, Juan 6, 37 y Romanos 6, 16 y 18. Vamos a leer estos pasajes para finalizar con este párrafo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Así es. El énfasis dice, tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente. Y esto es algo que nosotros debemos que dejar claro aquí, porque ciertamente hay una crítica con referente cuando nosotros hablamos del llamamiento eficaz. Y una de las críticas que se hace a los hermanos o los hermanos que creemos en la doctrina de la gracia, vemos a Dios soberano obrando en la vida de cada uno de su pueblo y aún de toda la creación. Es que dicen, no, lo que pasa es que para nosotros somos unos robots. Dicen que nosotros presentamos a Dios de esa manera, como que si el hombre fuese un robot y que Dios está controlando cada uno de sus movimientos y que el hombre no hace nada por su propia voluntad. Pero los hermanos de la confesión, después que hablan acerca de cómo es el llamamiento eficaz y todo lo que hace Dios, sacándolo del estado de muerte, iluminando su mente, cambiando su corazón, todo esto, dicen, pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Nadie irá a Cristo rechinando los dientes. Señor, yo no quiero estar con Cristo, pero bueno, Él me llamó eficazmente y aquí me tengo que tirar. No, hermano. Dios renueva su voluntad, Dios cambia su corazón y este hombre libremente, porque Dios ha cambiado su corazón, libremente y con total libertad recibe a Cristo. Y aunque muchos pudieran, porque no, pasaría muchas veces a hombres, por ejemplo, que han sido criados totalmente en la iglesia, nacieron en una iglesia, y por costumbre ya están viniendo a la iglesia. Por costumbre están viniendo, y si Dios no ha hecho una obra previa en sus corazones, muchas veces, y Dios no retiene su maldad, muchas veces estos hombres, quizás muchas veces niños o adolescentes o hombres ya mayores, bueno, estoy aquí en la iglesia porque es lo único que conozco, pero realmente no hay un amor sincero por Cristo, no hay un deleite por Él, es porque no ha habido una regeneración, un nuevo corazón. Y entonces se pudiera dar el caso de que estas personas están obligadas en la iglesia, y estoy aquí, bueno, pero la realidad es que Dios ha circuncida el corazón, cambia el corazón, y todos los hombres que son llamados eficazmente vendrán. Ellos ponen este pero, es como un llamado de atención a los hermanos. O sea, no te vayas a ir al extremo a pensar de que el hombre siempre estará aún al recibir a Cristo, lo va a hacer porque Dios le está haciendo literalmente que él recibe. No, Dios renueva su voluntad, Dios renueva su corazón, de modo que él voluntariamente y libremente, con total libertad, ha recibido a Cristo. ¿Pero por qué causa? Ciertamente Dios ha hecho algo previo en su corazón. Como hablamos en el tema del libre albedrío, en el estado de pecado el hombre no quiere ni puede venir a Dios, pero en el estado de gracia Dios renueva su voluntad, Dios renueva sus deseos, y ahora el hombre quiere y desea a Dios, porque Dios ha renovado sus deseos, Dios ha renovado su corazón, y ahora el hombre desea al Señor. Leímos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Voluntariamente nos arrodillamos delante de la presencia del Señor, voluntariamente venimos a su palabra, voluntariamente hacemos estas cosas porque Él ha renovado nuestro corazón, e igualmente voluntariamente nosotros recibimos a Cristo porque Dios obró en nuestros corazones. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ellos van a venir y Cristo los va a recibir. Causa, Dios se los ha dado a Cristo. Cristo decía, no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son y me los distes. Y Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es. Libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, pero antes éramos esclavos del pecado y obedecíamos a nuestro amo, el pecado, el diablo, y estábamos completamente inclinados siempre a obedecerle a él. Pero siendo libertados, ¿por quién? Por el Señor. Ahora somos siervos
de la justicia. Cristo dijo en una oportunidad: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El que hace pecado, esclavo es del pecado, pero al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y el hombre requiere de esta libertad. Y el hombre requiere y necesita de esta libertad que solamente la puede dar el Señor. Voy a leer el párrafo 10, el 1 nuevamente. Ya lo hemos concluido, gracias al Señor. Dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, así sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, y llevados a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a lo que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que van con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Amén. Hermano, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna acotación con referente a este párrafo, a lo que pudimos ver hoy, con referente a esto. Hermano Ángelo. Bueno, yo quería decir que en estos puntos de las doctrinas agustinianas y las doctrinas arminianas se pierde de vista o se intenta ver, ¿verdad? Como que si la doctrina agustiniana salvase menos gente que la doctrina arminiana. Y el punto aquí es que tanto las dos doctrinas determinan que la misma cantidad de salvos será salvo. Lo que cambia es la forma. Y nosotros no negamos que el hombre venga voluntariamente a Dios. Lo que nosotros afirmamos es que Dios hace la obra necesaria para que el hombre venga voluntariamente. Eso es lo que nosotros afirmamos. Que si Dios no actúa primordialmente una obra para que él pueda salir de la esclavitud que le impide venir a él voluntariamente, si Dios no hace eso, entonces el hombre no puede venir. Eso es básicamente la gran diferencia, ¿no? Que el arminianismo descansa toda la obra en el hombre y el calvinismo descansa en que Dios hace una obra primaria para volverle a otorgar al hombre la posibilidad de volver a él, y no hay hombre que tenga esa posibilidad que no venga a él. Así es. Alberto. Bueno, lo que se habló hoy también tiene que ver con el nuevo nacimiento. Exactamente, sí, con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Con todo lo que hablamos, esta parte, la evidencia de que hemos sido llamados eficazmente, hablamos de un nuevo corazón, hablamos de toda esta cosa. Nosotros entendemos que esto es el nuevo nacimiento, nosotros entendemos que esta es la regeneración que Dios hace en todos aquellos que son llamados por Dios. Creo que en el párrafo 2 también estaremos abordando un poco más de esto. Hermanos, ya estamos sobre la hora, vamos a orar, vamos a darle gracias, Señor, porque nos ha concedido avanzar este párrafo del llamamiento eficaz. Faltan 4 todavía. Y sigamos estudiando y afirmando estas enseñanzas y estas doctrinas que son de mucha ayuda para nuestras propias vidas y aún para nosotros descansar a la hora de predicar el Evangelio, de anunciar su palabra, entendiendo que el Señor ha escogido personas para salvación y que los medios Dios los ha dado también y que nosotros podamos hacer nuestra parte. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos ha concedido, Dios eterno, hasta este momento poder avanzar en este capítulo. Gracias por todo lo que hemos podido aprender. Gracias por tu soberanía, por tu amor para con nosotros, en llamarnos eficazmente. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, desde nuestra ignorancia, tuviste a bien, Señor, darnos vida cuando estamos en esta situación, Señor. Y que hoy podemos servirte, que hoy podemos adorarte, glorificarte, solamente por tu gracia. Gracias, Dios eterno. Te bendecimos. Ayúdanos, Dios, a meditar en estas cosas, a estudiar en nuestros hogares, constantemente a afirmar y a confirmar por medio de los textos de las Escrituras estas enseñanzas que han sido creídas, Señor, a lo largo de toda la historia y que nosotros, por pura gracia y misericordia,
las abrazamos. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén.